Y el tema que nosotros vamos a utilizar, o el texto que vamos a utilizar, está basado en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Pero desde Génesis 18, versículo 16, hasta el capítulo 19, lo que Moisés nos presenta en la Biblia es un juicio que Dios trae para una ciudad que tenía unos habitantes perversos, gente mala, gente de la peor calaña. Era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y en esos capítulos, lo que trata Dios es acerca de ese juicio a estas dos ciudades. Sin embargo, cuando está hablando acerca del juicio, insertada en medio de toda esta narrativa, encontramos una importante revelación con respecto a las intenciones y el propósito de Dios sobre el creyente y su familia. Eso encontramos ahí, en medio de todo ese juicio que Dios va a traer sobre Sodoma y Gomorra. Está insertado allí una instrucción que tiene que ver con el creyente y su familia. Y aunque vamos a leer varios versículos en esta mañana, yo me voy a centrar solamente en uno de ellos, el versículo número 19. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo número 20. Y leo la palabra del Señor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Hay el testimonio de la vida de dos padres que tenían dos hijos. Uno de ellos era un padre rico y que tenía un hijo cuyo hijo mayor, en cierta ocasión, luego de un accidente, estuvo agonizando. Cuando el médico llega a verlo, al hijo de este hombre, le dice al padre: tu hijo ciertamente morirá. Y el padre empieza a angustiarse por su hijo joven y le pregunta al padre: ¿puede recuperar la conciencia por lo menos por un momento, por un tiempo? Y el médico le dice: puede ser posible, tal vez, pero no va a vivir. El trauma era tan severo, tan fuerte. Así que el médico, después de decirle estas palabras, se acerca donde su hijo cuando el hijo recupera la conciencia y le dice: el doctor acaba de decir que estás muriendo, le dice a su hijo. Y el hijo le responde estas palabras balbuceantes, entrecortadas, y le dice: bueno, padre, nunca oraste por mí. ¿Crees que ahora puedes orar por mi alma que está perdida? El padre en ese momento lloró. Nunca había orado por su hijo. Aquel hijo era un extraño para Dios. Y a veces yo me pregunto, si tu hijo estuviera en el lecho de la muerte, ¿podrías tú levantar ese corazón cargado al cielo? Pero el otro padre, recuerdan que eran dos padres, cuando llega a su casa, su niño, que era de una edad
como de 9, 10 años, tuvo una enfermedad y con esta enfermedad se fue agravando poco a poco, paulatinamente, hasta que la enfermedad empezó a matarlo, una infección severa. Así que este niño no solamente que enfermó, sino que se desmejoró rápidamente. Cuando el padre llega a la casa después de su trabajo, habla con su madre, no, él está muy mal. Y ellos esperaban, por supuesto, la muerte. Así que el padre se acerca donde su niño y le pone la mano en la frente y le dice, hijo mío, ¿sabes que te estás muriendo? Y el niño le responde, no. ¿O sí? Y el padre le dice, sí, estás muriendo. Y el niño dice, moriré hoy. Tal vez no pases la noche. Tal vez no concluya la noche. Y este niño que había sido instruido en la palabra del Señor, le dice, bueno, estaré con Jesús esta noche. ¿Verdad, padre? Y el padre le dice, sí, hijo mío, pasarás esta noche con el Salvador. Esa es la diferencia entre un padre que tomó un tiempo cada día de su vida para instruir a su hijo y la diferencia entre otro en que vive el día sin tomar tiempo para ellos. No es suficiente, padres, traer a tu hijo a la iglesia. No es suficiente que decir, vamos, vístanse, vamos a la iglesia. Eso no es suficiente. Toma el tiempo que sea necesario, porque los días son malos. En el texto que acabamos de leer hace un momento, en Génesis 18, 19, dice la Escritura, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Este sermón lo voy a dividir en 3 partes. Lo primero que quiero ver aquí es que el hombre de Dios es alguien que ha sido escogido por Dios. El pasaje nos dice, porque yo lo he escogido. Y ahí está la clave. Sabes que el venir a Cristo no depende de lo que tú hagas, no depende de nosotros, depende de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios, de quien Él tiene misericordia. Nosotros los padres vamos a instruir a nuestros hijos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero vamos a llegar hasta ahí. La revelación de Cristo al alma, al corazón de nuestros hijos, descansa plena y absolutamente en nuestro Dios. No está en el bautizo. A veces yo me temo que los padres piensan que cuando ya sus hijos son bautizados, son creyentes. No, hay muchos que son bautizados. Tristemente, muchos han sido bautizados en una etapa de adolescentes. Bueno, aquí no bautizamos a nadie que tenga menos de 18 años. Si ese es el caso de alguien aquí, te animo a que no participes de la cena, hasta no corroborar y ver tu verdadera y genuina conversión. Cuando tú estás plenamente consciente de quién tú eres a los ojos del Señor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar, que el cristianismo no empieza con nosotros. El cristianismo empieza con el Señor cuando Él determina escogernos por su sola gracia. Nosotros debemos orar por nuestros hijos para que Dios se agrade en salvar a nuestros hijos. En Nehemías capítulo 9, versículo 7, dice la Biblia, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Primero era Abraham, pero cuando fue escogido le cambió el nombre a Abraham, con una H intermedia.
Por lo tanto, la elección, la selección o el escoger a alguien para salvación y vida eterna no depende de lo que hacemos, ni siquiera de lo que somos, sino que depende de lo que Dios hace en el corazón del hombre. De hecho, el mismo pueblo de Israel fue escogido por Dios. Dice la Escritura en Amós capítulo 3, versículo 2. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Solo a vosotros he escogido. Pudo haber escogido a otras naciones, a los caldeos, a los macabeos, a los jebuseos. Pero él escogió a una nación que formó desde Abraham y su descendencia. Formó un pueblo y los escogió. A veces nosotros queremos como convertir a los muchachos a la fuerza. Y tú no ves a Cristo por ningún lado. Amós 3:2 dice, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Porque eran sus hijos, por eso los iba a castigar. Es Dios quien nos escoge con un propósito. Cada vez que Dios escoge a alguien, lo escoge con un propósito. La imagen de la iglesia al día de hoy está desdibujada por muchísimos que se llaman cristianos y que no viven para la gloria de Dios. Viven para sus placeres, para sus comodidades, para sus propios deseos, para sus vanaglorias. Pero cuando Dios elige a alguien, a un hombre o a una mujer, lo elige para que su nombre sea glorificado a través de esa persona que Dios escogió. La gente se llama cristiana, pero en la casa vive como quiere, en el trabajo hace lo que quiere. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para ir al cielo solamente? No. Querido hermano, querido amigo, Dios nos escogió para que mostráramos su gloria a través de lo que Él está haciendo en nosotros, a través de esa transformación, de ese cambio que Él está obrando en nosotros por la obra de su Espíritu. De hecho, el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ese es el propósito de Dios, que cuando alguien te vea, diga, es que tiene algo diferente, cristiano. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar? Si es Dios el que justifica. Es Dios quien ha puesto la cuenta de ese hombre, de esa mujer, la justicia de Cristo. Y en 1 Corintios 1, 27 a 28, en este pasaje, por 3 ocasiones se menciona la palabra escogido, escogido, escogido. A veces me temo que ese evangelio que la gente dice vivir sea tan liviano en el diario vivir de lunes a sábado que a veces nos volvemos cristianos solamente el domingo. Dice el texto de 1 Corintios 1, 27 al 28, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Ese es el propósito por el cual Dios escoge a alguien. Por lo tanto, cuando tú lees estos pasajes, tú te das cuenta que ni somos sabios, ni somos fuertes. Por lo tanto, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Pensemos en nosotros mismos con cordura,
porque somos lo que somos, es por su gracia. Nada más. Es por su gracia. Yo a veces digo, qué bueno que es Dios quien determinó escogernos. Porque si de mí dependiera escoger a Dios, nunca lo hubiera escogido. Pero qué bueno que Él es que determina en su soberanía, en su omnipotencia. Él decide escoger a alguien débil, terco, rebelde, para avergonzar lo que es. Por lo tanto, mi primer punto aquí está demostrado que nosotros somos escogidos por Dios. El segundo punto está en el mismo versículo 19, donde dice lo siguiente: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Dios no escoge o no escogió a Abraham, y Dios no escoge a los padres solamente, ay no, voy a escogerlo a fulano porque me cae bien. Esa no es la intención de Dios. Cada vez que Dios escoge a alguien para salvación, para vida eterna, lo escoge con un propósito. El propósito por el cual Dios escogió a Abraham, quien iba a ser padre de una gran descendencia, padre de multitudes, era que él iba a ser un instructor. Este padre iba a ser alguien que iba a enseñar, a transmitir una enseñanza de parte de Dios. La posición de ser padre, yo creo que no solamente es algo honroso, sino que también es una gran responsabilidad para los padres. Nosotros tenemos 2 hijas y a nuestras hijas siempre les decimos, mira bien, no me va a impresionar ni su cuenta bancaria, ni su título, ni su cara. Mira bien si es líder, mira bien si teme a Dios, mira cómo trata a sus padres, mira cómo se conduce en la vida. Mira bien. A veces las solteras y los solteros están viendo otras cosas. Pero el ser padre conlleva que los padres podamos instruir a nuestros hijos y ayudarles a abrir los ojos para que vean como el Señor ve. Así que la tarea principal de los padres es enseñar, instruir, corregir, amonestar, exhortar y sobre todo enseñar acerca de Dios. Es muy significativa la responsabilidad paternal establecida en el hogar de los creyentes. Es de mucho valor, es de alta estima. Los padres deben instruir a sus familias, a sus hijos, a su esposa, en la obediencia al Señor, es decir, enseñarles a hacer su voluntad, enseñarles acerca de ética cristiana, qué es lo bueno, qué es lo malo, por qué esto es bueno, por qué esto es malo. La corriente del mundo, hay una influencia terrible en los colegios, en las universidades, en las redes sociales. Y todo apunta a que es contrario a Dios lo que tú ves allí. Por eso es que tú ves ahora hijos e hijas respondones, mentirosos, porque no fueron instruidos ni enseñados en el temor de Dios. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Los hijos? No mires muy allá, miremos para adentro. Mira hacia adentro. La voluntad de Dios se presenta en este pasaje por primera vez expresada en términos de hacer justicia y de juicio. Lee el texto. Dice allí,
porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Oye, haciendo justicia y juicio. ¿Qué significa eso? Eso es un resumen de la voluntad de Dios con respecto a sus hijos. Solo cuando los hijos son un reflejo de la voluntad divina, de la voluntad del Creador, recibirán sobre sí la bendición de Dios. En otras palabras, la justicia y el juicio deberán ser la señal que marque la vida de los hijos de Dios. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Mira que el Shema en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, habla con toda claridad. Y oye lo que dice ahí. En la ley de Moisés, ya cuando ya el pueblo estaba instituido y la ley fue dada, mira la instrucción que Dios le da a los padres. Esto era muy importante para ellos. Y dice allí la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? Eran los mandamientos, las leyes que Dios había dado. Estarán sobre tu corazón. Y oiga esto, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. No perezosamente, no negligentemente, no de vez en cuando, diligentemente. Hay urgencia en lo que está diciendo Dios. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cuando vayas en el carro, cuando te vayas de viaje, cuando vayas a la escuela, cuando regreses a la casa, cuando vayas al supermercado, en todo momento. Tu hijo se golpeó, tuvo un accidente. Qué bueno, hijo, que Dios permitió, no cosa mayor. Sacó mala nota. Mira, esa es una amonestación de Dios. Lo que el Señor quiere es que estudies más. Y aprovecha cada circunstancia de la vida para relacionarlo con las ordenanzas del Señor, con su soberanía, con su bondad, con su amor, con su gracia, con su poder, con su cuidado. Creo que hay una urgencia de enseñar, de instruir desde el principio, cuando la nación de Israel fue fundada, establecida. Era un deber de los padres. Los judíos, no los cristianos, los judíos lo siguen haciendo hasta el día de hoy, aunque solamente enseñan hasta Malaquías, porque para eso ello es fundamental. Por eso ellos eligen a alguien dentro de su clan, dentro de su tribu, vamos a decirlo. Ellos no están contaminándose, ellos están guardando la ley, aunque de una manera no completa, pero están guardando la enseñanza y la instrucción a los hijos. Cuenta una historia de un joven que se acostumbró a llegar siempre tarde a casa. Y el padre le amonestaba, mira, no vengas tarde a casa. Pero él siempre llegaba tarde a casa. Una de esas noches, él despide a todos sus criados, despide a todos y él decide esperarlo a su hijo a la hora que llegue. Cuando él llega y su hijo golpea, él va a abrir la puerta y su hijo viene que se caía hediondo a alcohol. Y le dice, a mi casa no entras así, ve y busca dónde irte. Pero era frío, estaba lloviendo, era invierno. Así que este joven cogió y se fue. Pero cuando el hijo se fue, el padre empezó a reflexionar y dijo para sí mismo, bueno, puedo ser el culpable de la conducta de mi hijo, después de todo. Tal vez sea yo el culpable. Nunca he orado con él, nunca le he advertido sobre los peligros
de este mundo. Así que después de ser tocado por esas palabras que afectaron su conciencia, él agarró su traje, se puso su sombrero y salió a buscar a su hijo. Encontró un policía, lo describe, ¿has visto a mi hijo? No. Busca a otra gente por allá, ¿has visto a mi hijo? No. Y no lo encontró. Lo encontró al siguiente día y lo lleva a su casa. Cuando el hijo se recupera de todo ese chuchaqui, ya está sobrio, el padre le dice al hijo, querido hijo, quiero que me perdones. Nunca he orado por ti. Nunca he elevado mi corazón a Dios por ti. He sido el instrumento para desviarte, pero quiero tu perdón. El hijo, en la sobriedad que tenía, fue tocado profundamente su alma, y ese muchacho joven decidió renunciar a sus vicios, y desde ese momento Dios lo tocó y Dios lo convirtió. Si tú tienes un hijo rebelde, ve delante de Dios y de rodillas, habla con tu Dios. Pídele perdón a Dios. Pero tal vez te toque corregir tus pasos. Porque tal vez tu hijo o tu hija es simplemente lo que tú no has hecho por ellos. A veces pensamos que nuestros hijos son un gran modelo hasta que empiezan a despuntar con respuestas que tú no esperas. Tú estás viendo la rebeldía, la dureza, el resentimiento en el corazón de ellos. ¿Qué debían enseñar los padres según este pasaje? La justicia de Dios. Eso es lo que debían enseñar los padres. Eso es lo que debía hacer Abraham. Y la justicia puede venir a los creyentes solamente si está basada en la fe en Dios. Esa es una auténtica justicia. No hay obras propias de ellos, de los jóvenes, de ninguna persona que sea justa, excepto si esa persona ha confiado primeramente en el Señor. Hacer justicia es, por lo tanto, ser un creyente que por fe vive ante Dios. Todo lo que hace un creyente en fe le va a ser puesta a su cuenta como justicia en la presencia de Dios, es decir, que será aceptable ante los ojos de Dios. Quiero llegar a mi tercero y último punto en esta mañana. Hemos visto entonces que somos escogidos por Dios y somos escogidos por Dios con un propósito, el propósito de instruir. En tercero y último lugar, ¿cómo ser de influencia santa para nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Te voy a dar algunos tips, no son todos, pero creo que es probablemente lo más importante. Toma tu tiempo para la instrucción. Toma tu tiempo para la enseñanza. Sacrifica la televisión, sacrifica tu tiempo de ocio y toma un tiempo cada día para instruir a tus hijos. Es decir, toma un tiempo para tus devocionales con ellos. Eso implica tomar tiempo, pero tú vas a tomar 30, 40 minutos, 50 minutos. Toma tiempo para eso. Toma tu Biblia, prepárate, no improvises. Y establece un horario en el que todos deban estar juntos ahí, estudiando las Escrituras. No importa la edad que tengan ellos. Si están muy tiernos de edad, de 2, 3 años, no importa si tienen esa edad. Ellos van a aprender. Reúnete con tu esposa y enséñale a comportarse ahí cuando están leyendo las Escrituras. Enséñales reverencia.
Ellos van a crecer aprendiendo con el temor a Dios. Por lo tanto, en primer lugar, instruye. En segundo lugar, muestra un ejemplo de tu vida piadosa. Tú no puedes mostrar un ejemplo si tú siempre estás ausente de casa. Si ellos no te ven cuando tú sales y apenas te alcanzan a ver antes de dormir. Tú no vas a mostrar un ejemplo de esa naturaleza. Muestra un ejemplo de vida piadosa. Ahora, ¿qué te parece si tú enseñas una cosa, pero haces otra? ¿Qué te parece si tú le enseñas a que mentir es pecado, a que digan la verdad siempre, y cuando te llaman le dices a tu propio hijo, dile que no estoy? Eso será un parecido a lo que los fariseos hacían. Ellos decían una cosa, pero practicaban otra. Y Dios va justamente con ese tipo de hipocresía, porque vivían de una manera hipócrita. Instruye, sé un ejemplo. Algo que también te puede ayudar es que aprende a orar con ellos. Toma un tiempo para que cuando se van a acostar, ve con ellos y toma 2, 3 minutos y ora con ellos. Hijo, vamos a orar. Hija, vamos a orar. Toma un tiempito para orar con ellos. No hay mejor tiempo que cuando oras con tus hijos. Porque ahí es cuando tú estás mostrando la gracia de Dios. Generalmente eso no ocurre en las familias. Cada cual va por su lado, termina de ver la televisión, apagan el televisor tarde y cada cual se queda en su lugar. Pero en cuarto lugar, estudia la palabra con ellos. Ya no son los devocionales en grupo, sino ahí. Toma 10, 15 minutos, 2, 3 veces por semana. Porque solamente a través de la palabra de Dios es que tú vas a transmitir la bondad del Señor a sus almas. Mis hermanos, Dios es bueno. Y nuestros hijos necesitan saber que Dios es bueno, que Dios es amor, que Él también es fuego consumidor, que Él es un Dios justo, que muchas de nuestras obras, de nuestras acciones merecen castigo, el juicio de Dios, pero que sin embargo en su misericordia Él nos tolera y nos tiene paciencia. Ellos necesitan oír esas cosas. Finalmente quiero mencionar otro punto sobre cómo ser de influencia santa para nuestros hijos. Que te parecerá algo extraño. Pero cuando tú te en algún problema, en alguna aflicción, con algún dolor, algún percance, alguna situación difícil, ¿qué te parece si te acercas a tu hijo o a tu hija y le dices, hijo, hija, tengo este problema, tenlo en cuenta en tus oraciones? ¿Sabes qué va a producir eso en ellos? Eso no es debilidad. Ellos verán que tú eres alguien vulnerable y que al igual que ellos, tú también necesitas del socorro de nuestro Dios. Pero si tú te muestras como Superman, si tú te muestras como la Mujer Maravilla y piensas que porque vienes a la iglesia todo lo sabes y todo lo tienes y todo lo conoces, dile a tu hijo, mira, ora por mí, tengo esta situación en mi trabajo. ¿Le has dicho eso a tu hijo alguna vez?
Pruébalo, pruébalo. Porque tanto tú como ellos, todos nosotros, necesitamos del auxilio de nuestro Dios.